hoy quiero hablar un poco acerca de la semejanza. Hay una definición que apunté para ustedes, para compartirles. Y dice la definición: semejanza es una relación entre personas o cosas que tienen características comunes. Y en la Biblia encontramos en algunas ocasiones que se nos hace énfasis que nosotros somos semejantes a Cristo, o que debemos de ser semejantes a Él. Que el mensaje incluye que nosotros tenemos que tener semejanza con Él. Y cuando hablamos entonces de semejanza, eso establece una relación entre Él y nosotros y Él, en donde debemos de tener características comunes. Si yo les pregunto a ustedes, ¿sus características las podemos encontrar en Dios? ¿Hay semejanza entre ustedes y Dios? ¿Qué características suyas son las de Dios? Piensen, porque de eso se trata. No se trata de leer, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de cantar, se trata de vida. Se trata de una relación que debe de haber entre Él, esa persona, y nosotros, que establece o que sí o sí nos dice que tenemos que tener características comunes. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué de sus características? ¿Cuál podría decir usted que son comunes a Cristo? Dios es omnisciente, todo lo sabe. Omnipotente, todo lo puede. Él es Dios, y siendo Dios, establece algunas cosas o muchas cosas en las que nosotros deberíamos de tener características como las de Él. Hoy, de manera general, yo voy a mencionar a lo largo de la enseñanza algunas cosas que deben de ser. ¿Por qué quiere el Señor que seamos semejantes a Él? Él quiere que seamos semejantes a Él para que podamos tener plenitud, abundancia, para que podamos gozar de las cosas que Él posee y que Él quiere compartir con nosotros. Entonces, con esa idea, Él estableció ejemplo para nosotros. Que si nosotros seguimos ese ejemplo, me gusta más usar la palabra, que si nosotros accionamos, actuamos, hacemos acciones, realizamos acciones como las que Él nos ejemplifica que realiza, entonces Él nos asegura prosperidad como la que Él tiene, éxito, abundancia, plenitud, grandeza, distinción, cosas que Dios no está en contra de que sus hijos tengan por los medios o por las características comunes a las de Él. Qué importante lo que acabo de decir. Yo de manera personal quiero declararme enemigo de la gente que dice que el éxito, que la abundancia, que la prosperidad, que el progreso, que el avance, que el trabajo, no deben de ser cosas que nosotros hagamos hincapié o enfaticemos en ella.
No quiero pensar así. Un tiempo de mi vida yo pensé así, bien domésticamente, bien limitadamente, bien pequeña, en pequeño. Pero un día entendí que Dios es plenitud, grandeza, gloria, poder. Y vamos a entrar en materia para que vean que justamente Él quiere que nosotros tengamos en nuestro poder las llaves de acceso para abrir esos candados, de esos temas y de varios temas, o de todos los temas. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 9, verso 15. Mire lo que dice el verso. Gracias a Dios por su don inefable. Regresemos acá. Les pregunto, ¿qué es un don? Un don, hemos aprendido a lo largo de tantos años, que es un regalo, ¿verdad? Es una gracia de parte de Dios para con nosotros. Entonces el verso dice, gracias a Dios, porque tuvo la brillante idea, tuvo la amorosa idea, el generoso sentimiento, tuvo la grandeza de darnos un don, por su don inefable, que es Jesucristo. Jesús para nosotros es un regalo de parte de Dios. Es un don. Es la gracia de Dios expresada para nuestra vida. Al Dios hacer eso, al darnos a su Hijo unigénito, Él puso el fundamento para toda dádiva, para todo regalo, para todo don que uno debe de hacer. Y por eso yo en muchas ocasiones, y quizás otras personas también han dicho, que cuando a Dios le tocó dar, escogió lo mejor que tenía. Dio algo bueno, dio algo valioso, porque nos estima, porque nos ama. Cuando Él dio un regalo, un don, nos dio algo inefable, nos dio a Jesucristo. Y con eso Él nos estaba dando ejemplo de que nosotros, cuando pensemos en dar, demos algo valioso para Él. Pero vamos más adelante. Dios también quiere que cuando nosotros demos generosamente, entonces nos parezcamos a Él. Nos volvamos semejantes a Él. Recuerdan que yo empecé diciendo que semejanza era la relación entre dos personas que tienen características comunes. Entonces Dios, al pedirnos que desarrollemos un carácter semejante a Él, nos dice, hijo, lo que nos está diciendo es, hijo, hija, tú debes de tener mis características. Si tú eres semejante, debes de poseer características mías en ti. Juan, capítulo 12, verso 24. De cierto os digo. Cuando la Biblia, hay versos que empieza así, Dios quiere llamar nuestra atención. Dios nos está diciendo que entendamos que es así y no es de otra manera. De cierto os digo, que si el grano de trigo, el don inefable, el regalo de Dios, que es Jesucristo, no cae en la tierra y muere, o sea, si el grano de trigo no es sembrado a través de una acción
de una siembra en lo profundo de la tierra, si no es puesto ahí, queda solo. ¿Qué quiere decir eso? No producirá el fruto esperado. No tendrás el resultado deseado. Si el grano de trigo, si el don de Dios no es puesto, no cae en tierra y muere, o sea, si no hay una siembra de Jesucristo en tierra, me llama la atención cuando dice queda solo. Ven cómo tus acciones pueden quedar ineficaces, sin fruto, sin multiplicación, sin reproducción. Pueden quedar solas y a veces vivimos así porque no entendemos qué es lo que hay que hacer para que haya abundancia, multiplicación, fructificación. Entonces el verso dice, pero si muere, si pasa por el proceso de que el trigo sea sembrado en lo profundo de la tierra y de ahí se levante porque ha sido una siembra correcta, llevará mucho fruto. Lleva fruto. Volvamos acá. ¿Se dan cuenta? Dios lo sabe. Nos lo advierte. Y esto se aplica para tus finanzas. Ellas tendrán que ser sembradas con sacrificio, porque Jesús fue a la cruz con sacrificio, con dolor, con tristeza. En el monte Getsemaní, cuando oraba con Pedro, con Juan, él decía, mi alma está angustiada y triste. Él sabía que se acercaba la hora, pero él estaba dispuesto a cumplir con el plan eterno. El plan eterno era Dios, el Espíritu Santo y Jesús. En el concilio eterno, en el consejo eterno, platicando, no podemos ser solo nosotros. Necesitamos más hijos. Necesitamos crecer, multiplicar. Necesitamos una cosecha abundante. En este caso de hijos, ¿verdad? Porque todo lo que usted siembra, cosecha. Y todo lo que cosecha, lo que siembra, lo cosecha más abundante de lo que siembra. Entonces Dios necesitaba hijos para su gloria. Y lo que tenía que sembrar era un hijo, un grano. ¿Qué resultó de esa siembra? Usted, yo y millones que estaremos juntos a un coro celestial cantando santo, 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 de los cuales muchos de nuestros seres queridos ya se han anticipado, pero Dios necesitaba hijos y debía de sembrar uno. Y cuando Dios hizo eso, seguía estableciendo ejemplo de cómo usted y yo podemos llegar a la multiplicación, a la plenitud, a la abundancia, a la verdadera prosperidad, que tiene como finalidad sublime, suprema, el desarrollo de nuestro carácter celestial. Wow, acabo de decir cosas poderosas, que son conceptos espirituales poderosos. Si los practicáramos, viviríamos nuestra nave, que es nuestra vida, podría navegar en medio de la tempestad sin hundirse. ¿De la tempestad de qué? Del día de hoy, de la falta de trabajo,
de la falta de dinero, de la crisis generalizada, pero que si pudiéramos actuar con características semejantes y comunes a Dios, nosotros iríamos por las aguas y no nos hundiríamos. Andaríamos por el fuego y no nos quemaríamos. Porque eso es lo que Dios ha dicho. Estoy resistiéndome en avanzar porque siento que aquí hay un punto importante. Quizá algunos de ustedes han estado esperando cosas. Quizá han pasado algunos años y no ven avance. No ven que cosas evolucionan. Y yo los quisiera invitar en este momento a ver su vida. Piense en su vida hace 2 años. No nos vayamos tan atrás. ¿Sigue en el mismo lugar? ¿Sigue con la misma condición? ¿Sigue siendo la misma limitante? ¿Sigue estando sin trabajo? ¿Sigue teniendo el mismo problema? Piense en su vida, porque el leer la Biblia no es para otra cosa. Es para nosotros, para nuestra vida. ¿Ha estado haciendo siembras correctas al estilo de Dios? ¿Ha estado dando regalos valiosos, siembras valiosas, que incluyen sacrificio, que incluyen fe, que incluyen devoción, que se pueden hacer a sabiendas de que Dios ha dicho que el resultado va a ser poderoso, pero que quiere que usted las haga porque es la única manera que Él tiene para que usted desarrolle el músculo de su fe en Él? Por eso es que se lo piden, porque quiere que su carácter y el mío sea como el de Él, porque quiere que usemos los mismos principios que Él usa. Wow. Es que la Biblia es poderosa. Lo que necesita es que se trace la verdad de ella, mostrándola como ella lo dice, sin decorar, sin engañar, sin irse por distintas avenidas más que por la que Dios establece. Entonces, Dios lo sabía. Y ahí en ese consejo eterno le dijo a Jesús, vamos, no hay otra manera. Yo que soy Dios, esta es la manera que sé que provocará el resultado que esperamos los tres. El Espíritu Santo, Jesús y Dios. Y los tres se pusieron de acuerdo y consintieron el plan. Coincidieron en el plan. Y cada uno actuó en su momento. Y el plan se llevó a cabo y trajo una cosecha de almas extraordinaria. Y ahora Dios nos pide lo siguiente. Mire lo que dice el Señor, Efesios capítulo 5, verso 1. Después de haber dicho todo esto, mire lo que el Señor nos pide. Porque Él sabe. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 1. Dice, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Volvamos acá. ¿Lo vieron? Nos pide ser semejantes a Él. ¿En qué? Nos da una llave que fue la que describí en Juan 12:24. Y una vez que tenemos la llave en la mano, el secreto
Ese secreto que para muchos es oculto y que para muchos es objeto de reunirse, de discutir, de platicar, de planear. Eso que nos gusta adornar innecesariamente a nosotros. Dios dice, no. Si tú te sabes Juan 12:24, tienes la llave en la mano para todas las áreas de tu vida. Comprende, estudia el verso, desmenuza. Ahora que tienes la llave en la mano, yo te pido, imítame como mi hijo amado que eres. Imítame. Eso es todo lo que el Señor pide. Y pudiera ser que todavía yo ya llevando media hora de estar hablando casi, alguien esté pensando, no, ya sé, si hacemos esto o si yo vengo. ¿Qué decía el verso? Podría quedar sin resultados tu acción. Pero si lo imitas a él, yo voy a insistir más próximos sábados en esto, si lo imitas a él, upa, se deja venir algo bueno para tu vida. Se deja venir algo bueno para tu vida. Pero fuera de ahí, no va a haber cosecha. Va a haber apariencia de cosecha. No va a haber multiplicación. No va a haber fructificación. No va a haber una cosecha como la que esperas. Vamos a ir a Primera de Reyes 17, 8, 16. Voy a leerlo rapidito, pero no olvide lo que le dije en la última 20, 25 minutos. Porque aquí lo último que dije es que Dios pedía que fuéramos imitadores y aquí hay una experta mujer imitadora. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Casi que hasta escucho que alguien dice, uy, qué bárbaro, si ella era la mujer y él es el hombre y le pide que vaya y le traiga algo. Eso es como machismo. No, hombre, concentrémonos en la historia. Dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y aquí viene la parte donde ella es una experta imitadora. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ese es el estado de algunas personas hoy en día en la iglesia del Señor, no digamos fuera de la iglesia del Señor. Si lo trasladamos a nuestros días, eso significa, wow, ya 1 año, 2 años sin trabajo. Oíme, ¿qué es lo que está pasando? El mismo salario o no avanzo, y todo lo que pudiéramos decir. Esta mujer lo dijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Piensen en su vida, les dije hace un rato. ¿En qué no ha prosperado su vida? ¿En qué no ha evolucionado? ¿En qué no ha habido avance acelerado en su vida? ¿Cuáles son los mismos problemas, las mismas condiciones o las mismas limitantes o las mismas ausencias de su vida?
que lo llevan a sentirse que no vale la pena, hasta sentir a veces la sensación de querer mejor irse con el Señor. Elías le dijo, no tengas temor, porque aquí no se trata de que te dé miedo. Dios santo, esto lo tendremos que ampliar otro sábado. Este asunto no evoluciona porque te dé miedo, o porque no te dé miedo, o porque no sé, o porque sí sé, o porque tenga ganas y no tenga ganas. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y ese es Dios. Dejemos de ver por un momento a Elías y pensemos en Dios. Ese es Dios diciendo, hazme a mí primero, como yo hice un don inefable para ti, como yo lo sembré en tierra y murió porque si no quedaba sin fruto. Y para que tú tengas fruto, hazme a mí primero. Siembra con sacrificio en tu limitación y yo te prometo que tendrás una abundante plenitud para tu vida. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja, se lo está diciendo antes de que ella vaya y lo haga. Y ahí es donde Dios quiere que todos sus hijos en este momento, en este siglo XXI, en esta tarde, los que estamos reunidos, lo imitemos y seamos semejantes a Él en características comunes a las de Él, porque ya ha establecido el resultado de nuestras buenas acciones y comunes acciones. El resultado de que lo imitemos. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella, recuerden, Dios, no piensen en Elías, es Dios diciéndote a cada uno de los que estamos reunidos, entiende, me gusta, establecí, deseo que tú te muevas en acciones semejantes a las mías, con características comunes. En conclusión, imítame. Entonces ella, como buena imitadora, fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a qué, a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Para volver a llamar su atención a esa frasecita que es dicha por Dios, tomando acciones antes que nosotros en relación a un don que realmente era valioso y que establecía que solo cuando hacemos siembras valiosas, se producen cosechas valiosas. Entonces dice, de cierto os digo, esto lo está diciendo Jesús, pero es Dios quien toma la decisión. En el cielo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Tus acciones podrían haber estado solas. Y por eso ha pasado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ya te llegó una década, y a pesar de que has puesto tu mejor esfuerzo, tu mejor interés, tu mejor deseo, tus mejores oraciones, quedó solo todo eso. No hubo resultado. ¿Por qué? Porque el inteligente Dios, el sabio Dios, el omnisciente Dios, nos había preveído de que el principio no se basaba en orar mucho y en ir a muchas reuniones y en hacer muchas reuniones de planificación,
sino en tener semejanza, en imitarlo y en que nuestras características fueran comunes con las de Él, porque tenemos relación con Él como Dios. Entonces Él dijo, pero si muere, pero si actúas como yo, con siembras valiosas, grandiosas, llevarás fruto y mucho fruto, no solamente fruto. Muy bien. Espero que esta palabra edifique su corazón. Yo cada vez que vengo acá trato de decirlo de distintas maneras. No quiero personalizar nada ni dar ejemplos mayores porque no quiero que alguien piense que le estoy hablando. Pero cuando usted traslada esto que estoy hablando yo a cosas como ver su presupuesto mensual, tiene todo al dedillo. El alquiler, el pago del carro, el supermercado, el colegio de los niños, pero se ausenta la dádiva, se ausentan los dones inefables, se ausenta su regalo con sacrificio, por donde deberían empezar cuando tiene poquito. Fíjese lo que estoy diciendo. Usted debe de empezar imitando a Dios con una dádiva poderosa en todas las áreas de su vida cuando tiene muy poco, como la mujer. Porque esa llave abre lo que ya Dios tiene. Imagínense a la viuda de Sarepta poniéndose a orar en ese momento. Frente a Elías, que le trae el mensaje y la solución. Dice que no, dice que actuó y fue. Entonces lo que puso fue en ejercicio su fe, su creencia de que Dios es así, de que Dios iba y tenía resuelto ese tema. Así es, mis queridos hermanos, eso es la palabra. Páselo a las áreas de su vida en donde casi ya estaba a punto de morir. ¿Qué le hace falta? No quiero nada más reducirlo a dar un ejemplo de dinero, pero es que hay personas que no van a prosperar, porque esta enseñanza tiene que ver con dinero, pero se aplica a otras áreas de nuestra vida. No permita que sigan pasando los años. ¿Qué área de su vida es infructuosa? ¿Qué área de su vida ni siquiera llega a dar fruto, mucho menos mucho fruto? Como el Señor planeó que le sucediera a él, como Dios planeó tener el resultado para él. Porque el Señor lo había dicho en Génesis, que a él le gustan las vidas multiplicadas y fructíferas. El ambiente en el que él vive es de multiplicación y fructificación. Y se lo dijo a Adán y nos lo dice a nosotros. Pero él es tan bueno que nos dejó el ejemplo. Y cuando se trató de cómo él piensa y cómo le gustan los resultados de sus acciones, aunque tuviera que sacrificarse dando algo o lo más valioso, él lo que quería era mucho fruto. Así es. No existen otros métodos, no existen más principios. Siempre que tenga una duda, siempre que quiera tomar una decisión, vea a Dios qué hizo. Y descubra si se puso a orar o descubra si tomó una decisión. Descubra si su decisión fue valiosa, importante, en qué área, qué le trajo como resultado a Dios. Por favor, lo voy a repetir y hoy sí termino. Cuando usted examine su vida,
Usted es un hijo amado de Dios y lo que Dios quiere es que usted revise la Biblia con el ánimo de descubrirlo a Él en relación a qué hizo cuando tuvo la misma situación que usted tiene, qué decidió, si decidió orar, si decidió hacer una acción, si decidió dar un regalo, si decidió, y entonces imítelo como hijo amado y eso le traerá mucho fruto. No deje que la gente invente en su cabeza cosas. Que el Señor les bendiga. Me tengo que despedir. Cuídense mucho. Buenas tardes. Que estén bien.